fas cultos, possam visir concretos, así poden per la Virgen de Moisés. El feudalismo fue el sistema o régimen de organización política y socioeconómica de la Europa cristiana durante la Edad Media. El feudalismo surgió tras la caída del Imperio Romano y la invasión de los pueblos germanos, bárbaros, produciéndose una considerable reducción de la vida urbana y un aumento de la ruralización en los antiguos territorios imperiales. El modelo se basaba en el feudo o beneficium, tierras o rentas o cargos públicos exclusivos que una persona, el señor, concedía a otra, el vasallo, en unas determinadas condiciones. Esas condiciones se solían establecer y solemnizar en la ceremonia del homenaje o juramento de fidelidad. Si el feudo o beneficium era una tierra, el vasallo la trabajaba a cambio de un pago que realizaba al señor, bien en metálico o bien en especie, aportando una parte de los productos de la tierra o trabajando algún tiempo para el señor. A cambio, el señor le garantizaba seguridad y protección. En ocasiones, quien ponía la protección o el apoyo militar era el vasallo a cambio de ese feudo territorial o funcional. El señor podía ser el rey, un noble, un abad de un monasterio, y el vasallo podía ser, a su vez, señor de otros vasallos, estableciéndose así un modelo piramidal de estructura feudo-vasallática. El feudo, con el tiempo, pasó a denominarse señorío, aunque se distinguió entre señorío territorial, cuando el señor tenía la propiedad de las tierras, y señorío jurisdiccional, cuando el señor ejercía la justicia, cobraba los impuestos o establecía obligaciones monopolísticas. Fue a partir del siglo XIII cuando se desarrollaron estos señoríos jurisdiccionales. De esta manera, los pobladores de un señorío se convertían en vasallos del señor. Esto suponía en el plano político que la autoridad efectiva del rey quedaba limitada por el poder de la nobleza y el clero, titulares de los señoríos. Junto a la estructura feudal del campo, a partir del siglo XI comenzó el auge de las ciudades, burgos, que adquirieron un mayor protagonismo en el siglo XIII. Muchos de estos burgos o municipios obtuvieron fueros del monarca, lo que permitió que escaparan al señorío jurisdiccional de los nobles. Los gobiernos municipales quedaron entonces en manos de los representantes de las ciudades. La entrada de representantes de las ciudades en la curia real provocó la creación de una nueva institución, las Cortes. La sociedad medieval era estamental, es decir, estaba dividida en tres estamentos: nobleza o aristocracia, clero y pueblo llano o gentes del común o estado llano o tercer estado, a los que se pertenecía por razón de nacimiento, salvo el clero, en los que la movilidad social era muy difícil y en los que nobleza y clero tenían una serie de privilegios frente a los no privilegiados. Esta división tripartita estaba definida por la función esencial que cada grupo o estamento desempeñaba. La nobleza o aristocracia tenía como cometido la defensa de la comunidad. El clero se encargaba de velar por la salvación de las almas, y el estado llano trabajaba para el mantenimiento de todos. En otras palabras, la nobleza defendía a todos, el clero rezaba por todos y el pueblo llano trabajaba para todos. Algunas citas son esclarecedoras para entender esta sociedad estamental.
En el siglo X, el obispo Adalberón de Laon definió así la sociedad medieval. En este mundo, unos oran, otros combaten y otros trabajan. En el siglo XI, el obispo Gerardo de Cambrai reforzó esta idea situando tal división en el principio de los tiempos. Desde sus orígenes el género humano estaba dividido en tres grupos: oradores, labradores y guerreros. En el siglo XIV el infante don Juan Manuel, en su libro del Caballero y del Escudero, afirma que los estados del mundo son tres: oradores, defensores y labradores. El más alto estado es el clérigo, porque por virtud de las palabras que él dice, toma la hostia en verdadero cuerpo de Jesucristo. El mayor y más honrado estado entre los legos es el de los caballeros, porque defienden a los otros, y los otros deben pechar y mantener a ellos. A la nobleza pertenecían quienes tenían títulos nobiliarios. Estaba exenta de pagar impuestos, tenía acceso a los cargos públicos más influyentes y gozaba de privilegios jurídicos, como disponer de tribunales específicos. La nobleza era de sangre si se adquiría por herencia y de privilegio si provenía por una concesión real. Entre la nobleza había gran disparidad de nivel económico, pues frente a hacendados condes, duques o marqueses, había un grupo numeroso de nobles venidos a menos o cuyos títulos, hidalgos o infanzones, eran más honoríficos que reportadores de ingresos económicos, salvo los derivados de su exención fiscal. El clero gozaba de privilegios similares a los de la nobleza, pues no pagaba impuestos, tenía acceso a cargos públicos y no estaba sometido a los tribunales ordinarios. Había un clero secular, arzobispos, obispos y sacerdotes, y un clero regular, monjes, que era el que vivía sometido a una regla monástica. El clero se reclutaba de personas procedentes de todos los estratos sociales, incluso de los más pobres. Era frecuente que los altos cargos eclesiásticos, obispados, abadías monásticas o canonjías catedralicias, se nutrieran de personas pertenecientes a la nobleza, pues llevaban aparejados cargos públicos y estaban dotados de sustanciosas rentas. Junto a este alto clero, la gran mayoría pertenecía al bajo clero formado por sacerdotes de escasos ingresos. El pueblo llano o estado llano lo formaban todos los que no eran ni nobles ni clérigos. Tenían una gran diversidad social, pues a este estamento pertenecían tanto grandes hacendados como gentes paupérrimas. El pueblo llano estaba integrado mayoritariamente de campesinos. En algunos momentos su situación era difícil, lo que dio lugar a revueltas como la de los payeses de Remensa en los condados catalanes o la de los girmandiños en Galicia. También pertenecían al estado llano o pueblo llano los habitantes de las ciudades que se dedicaban a labores artesanales, comerciales o de servicios. Entre ellos había también una gran diversidad de posición económica, pues pertenecían al mismo estamento tanto los ricos banqueros y mercaderes adinerados como los trabajadores por cuenta ajena o los pequeños propietarios artesanos o comerciantes. En la España medieval vivían también otros grupos de población, los judíos y los mudéjares. Vivían en barrios específicos llamados juderías o aljamas y morerías. Durante el siglo XIV, el odio popular hacia los judíos fue en aumento, pues se les acusaba de practicar la usura, de gozar del favor de los reyes e incluso de haber provocado la peste negra a mediados del siglo. Todo esto favoreció el asalto y destrucción de numerosas juderías, destacando los pogroms de 1391.
Por ello, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, conversos. También muchos musulmanes se convirtieron oficialmente al cristianismo, si bien estos moriscos siguieron realmente con prácticas y costumbres musulmanas.